El proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas tiene como objetivo modificar algunas normas del Código del Trabajo para disminuir la cantidad de tiempo en funciones laborales y, de esta manera, mejorar la calidad de vida de las personas. Estudios comparados citados por parlamentarios que solicitaron esta modificación el 8 de marzo de 2017 dan cuenta de que en Chile se trabaja semanalmente una cantidad de horas excesivas que repercute directamente en la baja valorización del trabajo asalariado. En países donde se ha implementado la reducción de horas, la tendencia generalizada ha mostrado que existe una relación proporcional entre la productividad y la cantidad de horas de trabajo, citando las realidades de Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza y Suecia, naciones donde se trabajan 29, 33, 35 y 36 horas respectivamente. Uno de los temas discutidos en la Comisión del Trabajo fue el de la gradualidad en la aplicación de esta norma, con el objetivo de no perjudicar el sector PYME, que da la mayor cantidad de empleos en el país. Estas son las empresas que, por ventas, servicios y otras actividades del giro, no excedan las 75.000 unidades de fomento, permitiendo que puedan reducir la jornada de forma gradual al inicio de los 12 meses desde la entrada en vigencia de la norma, comenzando en 44 horas semanales y luego, una por año, llegar hasta las 40 horas. Hola, ¿qué tal? Junto a Javiera les damos la bienvenida a esta nueva edición de En Palabras Simples. Tal como lo veíamos en nuestro material introductorio, hablaremos sobre este proyecto de ley de las 40 horas laborales. Para eso nos encontramos con Julio Contreras. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Él es máster internacional en políticas del trabajo, profesor de Derecho Laboral en la Universidad Central. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En el marco introductorio, ¿de qué se trata este proyecto de las 40 horas laborales? Actualmente en Chile lo legal son 45. Se pretende reducirlo, ¿no? Sí, mira, a ver, en términos muy prácticos y muy claros, aquí nuestra jornada laboral hoy día actual se distribuye en una jornada de 45 horas semanales que pueden distribuirse en no menos de 5 ni más de 6 días por regla general. Es eso lo que hoy día está en discusión en un par de proyectos legislativos que tienden a disminuir esta jornada semanal de 45 a 40, 41, hay otro proyecto por ahí. Esa es la gran discusión hoy día. Ahora, uno de los puntos que se busca tomar en consideración respecto a esta normativa es sobre todo darle un poco de dignidad a las personas, de que estas personas puedan pasar un poco más de tiempo con su familia, y esto ha traído grandes discusiones porque son las personas que van a pasar más tiempo con la familia o que van a buscar otro trabajo también para compensar un poco esta materia. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que aquí es importante hacer la siguiente distinción en el análisis que hacemos y en los juicios que hacemos respecto de estos proyectos, porque uno puede, y así lo hemos conversado, a ver, el derecho al trabajo como una rama de derechos sociales puede tener influencia de distinta índole. Acá nosotros, para poder discutir y para poder atender a que el derecho al trabajo regule la jornada de trabajo, debemos encontrar un sustrato, un sustento jurídico para la discusión. Porque hoy día en la palestra existen una serie de otras variables, existen discusiones económicas, discusiones sociológicas, discusiones políticas, de políticas públicas, del por qué es necesario disminuir o no la jornada laboral. Desde una visión esencialmente jurídica, lo que podemos señalar es que efectivamente el derecho al trabajo busca regular la jornada porque eso justamente busca darle no solamente certeza a la relación laboral, sino que por otra parte también busca dignificar el trabajo que realiza la persona en cuanto trabajador. Desde esta perspectiva entonces tenemos que una de las visiones más importantes, esta visión jurídica, del por qué regular jurídicamente la jornada, tiene que ver por la dignidad que requiere y que atiende a todo trabajador en cuanto persona. Por la noción de derecho fundamental incluso que está detrás, no siendo propiamente un derecho fundamental la jornada, pero ese es el trasfondo. Por eso es que después entonces, hecho ese análisis jurídico, tenemos que esta discusión siguiente viene teñida y bañada de una serie de otros elementos, como tú decías, a lo mejor de productividad. De ahí tenemos que un bando a lo mejor político o ideológico o de económico tiene distintas miradas. Desde la perspectiva de a la empresa le importa producir más. Y de ese ámbito, desde la productividad, obviamente la disminución atenta contra el ámbito de la productividad.
Si lo vemos desde la otra trinchera, a lo mejor sociológica, como tú señalabas, de que el trabajador pueda compartir mejor forma con su familia, atender a poder realizar otro tipo de actividades en total y plena libertad, claro, constituye también, de esa perspectiva, un beneficio para el trabajador y atiende a mejorar su condición de vida. El problema es que hay una pugna, no logra conciliarse hoy día esta relación productividad con mayor disposición de tiempo para una vida en familia, una vida plena, y disponer, por lo tanto, menos tiempo para la producción, menos tiempo para la empresa. Ahora bien, bueno, tú tocas un punto que es importante, la productividad. Si miramos un poco los otros países, otras legislaciones, centrémonos en la OCDE, países como Holanda, Alemania, Suiza, Suecia, donde están bajo las 40 horas. Probablemente se ha notado que hay una mayor productividad a raíz de la menor cantidad de horas. ¿Es un fenómeno que se estima podría ocurrir acá en el país o eso todavía es muy pronto para analizarlo? Sí, mira Pablo, acá hay efectivamente, nuevamente, la gran discusión actual hoy día no es tanto incluso en cuanto a la conveniencia de reducir la jornada. Yo creo que hoy día hay un acuerdo social y político probablemente que converge en la necesidad de disminuir la jornada laboral. El problema es en cómo disminuimos la jornada laboral. Con una visión más rígida, como es la que sostiene la bancada comunista, que establece esta idea de reducir a 40 horas la jornada laboral rigidizada, o esta visión que atiende el gobierno de disminuir a 41, pero incorporando un sesgo de flexibilidad, de adaptabilidad laboral. Por lo tanto, es ahí donde está la mayor discusión. Y atendiendo a tu pregunta, efectivamente hoy día, si nosotros queremos compararnos a nivel internacional, sea a niveles OCDE o a niveles OIT, efectivamente nosotros estamos sobre el estándar, sobre la media de jornada laboral en el mundo, muy por sobre la media probablemente. Respecto a la OCDE somos uno de los países que más trabaja. Ahora, efectivamente no somos el país que más produce, efectivamente no estamos ni cerca de los países más productivos. Y por eso está la discusión. Por una parte, se sostiene que efectivamente con una menor jornada el trabajador podrá producir más. Otros sostienen, y es un poco el fundamento que existe en Europa, que fue la mayor productividad laboral lo que permitió establecer disminuciones horarias. Siempre, insisto, teñido de un análisis esencialmente político, económico, de necesidad de políticas públicas, que es lo que también está mirando nuestro país. O sea, desde la perspectiva de políticas públicas también nos puede importar enormemente disminuir la jornada laboral. Por ejemplo, porque eso te puede generar o permitir la posibilidad de mayor empleabilidad, por ejemplo. Por lo tanto, va a importar desde qué vereda nos posesionamos en esta discusión para atender al fundamento final. Luego, y perdón la redundancia, desde la perspectiva jurídica esencialmente, lo que nos convoca en la necesidad regular tiene que ver por proteger, como decíamos desde un inicio, la dignidad de este trabajador. Preguntarle un poco de lo que pasó en años anteriores, la reducción de jornada laboral ya se había visto en Chile, entiendo que esto fue en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, en donde bajó el horario laboral de 48 a 45 horas. ¿Cuáles fueron los principales cambios que hubo? ¿Hubo problemas en ese momento que podría pasar lo mismo en estos momentos? Mira, yo creo que los acuerdos que tú señalas o ese cambio de jornada laboral que tú señalas se debió, la gran diferencia a lo que existe hoy día fue que ya en esa reforma existió un acuerdo político, más que un acuerdo social, existió un acuerdo político de rebaja de necesidades de jornada, de rebaja de jornada, por distintas razones. Ha sido lo mismo que tú señalabas, Pablo, lo que en Europa, en varios países, ha generado la necesidad de cambios. Yendo un poco a lo que plantea Pablo, en Europa, por ejemplo, en Alemania o países como Italia, ellos han visto la necesidad de rebajar su jornada por acuerdos colectivos laborales. En Chile, cuando se generó la rebaja anterior, la disminución de la jornada horaria, tuvo que ver con estos acuerdos políticos. No tuvo que ver con un acuerdo entre empresa y trabajador en particular, o empresa y sindicato en particular, sino que tuvo que ver con que la ley se modificó por este acuerdo político de entender que era necesaria la rebaja. Y de ahí que funcionó bastante bien. Por eso es que hoy día, por ejemplo, cuando estamos en esta conflictualidad, por eso es que sectores de gobierno han señalado este dejo de inconstitucionalidad que tendría, por ejemplo, el proyecto, que también lo puede haber tenido en la reforma anterior,
pero que no se dieron estas circunstancias porque, como ya lo señalábamos, existió un acuerdo previo necesario, político y social para eso. Ahora si miramos los desafíos que puede generar esta nueva legislación en el país, a nivel país y también a nivel legislativo o judicial, mejor dicho, a nivel judicial, ¿cuáles son los que se asoman o los que se ven más cercanos? Mira, yo creo que esa es una muy interesante pregunta porque eso apunta a que, a ver, nosotros en esta discusión tal vez venimos bastante atrasados como sociedad en la necesidad de discutir rebajas horarias, ¿ah? Frente a lo que ocurre en naciones que participan de OCDE, por ejemplo. Porque hoy día lo que se está discutiendo, donde está teniendo implicancia este tema de las rebajas, tiene que ver con formas de generar un mejor ambiente laboral. Tiene que ver cómo influye, por ejemplo, las nuevas tecnologías de la información o el Big Data en las formas de trabajo. Porque hoy día podría darse, por ejemplo, la situación de que tú no necesitas estar 40 horas en tu empresa o 45 horas en una oficina en particular produciendo o generando trabajo, sino que tú podrías realizarlo desde tu casa o desde un café o desde algún otro lugar. Esa circunstancia entonces, el cómo nosotros atendemos a generar la regulación necesaria para producir trabajo, para generar una mayor productividad con el trabajo, esa es la gran discusión hoy día. Hacia allá es donde va a ser la problemática siguiente, una vez que nos logremos poner de acuerdo en una jornada en particular, 40, 41, 50 o 30, la que sea, la necesaria discusión posterior va a ser mucho más interesante porque va a tener que ver esencialmente con cómo nos vamos a proyectar como sociedad para el mundo que se nos viene, para el mundo de la tecnología, de la tecnificación, como ya les decía, del Big Data y estas nuevas formas de trabajo que se nos vienen por delante. Ahora en otros países es muy común que se realice esta forma de teletrabajo, que las personas trabajen en sus casas, pero también puede existir un problema, y esto ya con mira a futuro, si es que se aprueba esta normativa, en donde hay trabajos, por ejemplo, el área de salud, comunicaciones, etcétera, en donde en la gran mayoría de las veces no se trabaja ni siquiera 45 horas, sino se excede este trabajo, este horario laboral. ¿Qué pasará en estos trabajos en particular? ¿Van a aumentar los contratos con artículo 22? ¿Puede suceder eso? ¿Qué pasaría en el ámbito jurídico respecto a esa materia? Bueno, el teletrabajo no tiene que ver con el artículo 22, tiene que ver con otras formas, a lo que se viene, o en otras formas contractuales, pero también tiene que ver con que justamente, recuerda, por ejemplo, que a propósito de estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas tecnologías de la información que están haciendo modificar las formas de trabajo, eso se ha señalado que uno de los principales países en los que va a impactar fuertemente esta modificación en la forma de trabajo va a ser Chile, particularmente en Latinoamérica. Y ya lo estamos viendo justamente con el ejemplo claro que tú señalas, que es el teletrabajo. Hoy día, estas formas en donde un trabajador no solamente va a poder realizar su trabajo desde esa oficina que señalábamos, sino que desde su casa, desde un café cualquiera, desde cualquier lugar, desde no solamente desde Chile. Hoy día, por ejemplo, en lo concreto hay muchas empresas de telefonía que contratan servicios de call center o empresas que contratan servicios de call center que están en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Costa Rica, en cualquier parte del mundo, o empresas chilenas que prestan servicio a cualquier parte del mundo incluso, las 24 horas del día. Y eso te obliga necesariamente a replantearte la forma en cómo vas a establecer esta jornada. Insisto que aquí también nos vamos a encontrar con que no todo tiene que ver con la jornada que ese trabajador está dependiendo de un empleador o generando una actividad productiva. Va a tener que ver también con cuáles son las condiciones que ese trabajador tiene dentro del ámbito laboral para generar estas condiciones óptimas de trabajo, para generar un buen clima laboral, para generar seguridad. Hoy día la cantidad de personas que está saliendo del mundo laboral, como lo señalábamos a propósito de estos conflictos sociales que hoy día estamos viendo, está generando necesariamente una implicancia laboral tremenda. Ya vamos en más de 165.000 trabajadores desvinculados en los 3 meses desde octubre a diciembre, y ya al día de hoy llevamos más de 175.000, dicen las estadísticas. Entonces esto está generando necesariamente muchas inseguridades. Inseguridades en los trabajadores, inseguridades en las personas que están saliendo del mundo del trabajo. Allá es donde el derecho al trabajo debe apuntar en la regulación jurídica, debe apuntar en las políticas públicas, en la asistencia a políticas públicas que aborden de mejor manera estas variables de estabilidad, de mejor clima laboral, junto con la jornada.
Bueno, Julio, interesante conversación la que tuvimos el día de hoy. Estaremos viendo qué pasa con este proyecto de ley que está en plena discusión al momento de hoy y que obviamente se atrasó un poco por el tema del estallido social, pero que sigue siendo un tema muy importante para la sociedad y también para el ámbito legislativo y judicial. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecer a ustedes y por la invitación y un gusto. Bueno, y como siempre los dejamos invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a través de www.poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.